Bueno, buenas tardes, buenas noches prácticamente a todos, todas y todes. Estamos hoy en una reunión de estos encuentros con investigadores que hacemos en el marco de la Cátedra Semio de Redes de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy estamos con una invitada a quien, bueno, por un lado queremos mucho, que personalmente, porque la conocemos, que es Natalia Raimondo Anselmino, de la Universidad de Rosario y del Centro de Investigación de Mediatizaciones, también de Rosario, y que también trabaja y desarrolla investigaciones, y es investigadora con ISET, y que también ahora seguramente va a presentar, forma parte de importantes proyectos de investigación aquí en la Argentina. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad hoy con Natalia para dialogar, y primero para escucharla y después para dialogar acerca de investigaciones que ellos vienen desarrollando en su proyecto de investigación. Buenas tardes, buenas noches, Natalia. Estás desde Rosario, ¿cierto? Buenas, buenas, sí, acá estoy desde Rosario. Y muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad que es un honor, ¿no? Que me inviten acá, en primer lugar porque sigo la cuenta de Semio de Redes en Facebook, leo mucho de lo que publican, y no desde Semio de Redes, sino desde antes. Para mí Mario es una de mis fuentes bibliográficas predilectas, así que tener este espacio de diálogo, yo creo que hay mucho en común de lo que venimos haciendo. Voy siguiendo sus investigaciones y me parece que hay un montón de cosas de hilos para tejer. Así que para mí es un espacio que espero que podamos aprovechar mutuamente, porque me siento honrada. Cuando ustedes quieran puedo compartir pantalla. Sí, y ahí vuelve a repetir esto de McLuhan, por ahí te sirva y verlo de ahí. Alguien tiene que entra un sonido. Ahí está. Bueno, les comparto. Vamos a ver si funciona como recién. Se ve bien, ¿no? Cualquier cosa, si no se ve bien, porque bueno, yo no lo veo bien, pero sí, se ve bien. Colegas, sí. Listo, perfecto. Bueno, les cuento el marco institucional, sobre todo para aclarar que yo estoy acá hablando, pero en realidad dirijo un grupo mayor a mí, nada podría haber hecho yo sola, y la radicación institucional de los dos proyectos actuales son esto que ven en la diapo. Por un lado, un proyecto que concluyó en lo formal, financiamiento del CONCYT, de la Agencia de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y por otro lado, un proyecto radicado en la Universidad Nacional de Rosario, que sí es el que está continuando ahora, que en lo formal termina en diciembre de este año, pero que todavía nos van a quedar pendientes algunas labores de investigación. Pero es una investigación que ya está madura. Empezamos en 2016, así que lleva varios años. Hubo un interregno que les debe haber pasado a todos, 2020-2021, fueron 2 años poco motorizados por la situación de pandemia, pero estamos como en un momento de madurez de la investigación, con muchos resultados y muchas publicaciones, por lo cual me parece que es el momento ideal para compartir lo que venimos haciendo. Ahí en la diapo están quienes me acompañan desde la codirección, como integrantes investigadores también. Es un equipo de tipo interdisciplinario, conformado por quienes venimos del área de las ciencias sociales, sobre todo del ámbito de la semiótica y el análisis del discurso, y colegas que provienen de la ingeniería en sistemas de información. En algún momento hemos tenido la incorporación de algún colega estadístico, pero bueno, no se pudo sostener el tiempo, y ahora lo nuevo, pero para empezar en 2023, hemos sumado un matemático. Esa va a ser la novedad. Vamos a ver cómo funciona la interdisciplina ahí, pero lo básico es los que venimos del área de las ciencias sociales y los colegas que vienen del campo de la ingeniería en sistemas de información. Y los dos proyectos están radicados en el Centro de Investigaciones en Mediatización.
¿Cuál es el problema de investigación en el cual nos situamos? Lo que a nosotros nos interesa es estudiar cómo enuncian los diarios de alcance nacional, específicamente Clarín y La Nación, en las plataformas de redes. Digo plataformas de redes en general porque en principio, cuando empezamos la investigación en 2016, teníamos un objetivo descabellado, que era trabajar al menos Facebook y Twitter. Algo que descartamos a los pocos meses, porque aprendimos que trabajar en multiplataformas tiene otra complejidad, sobre todo porque nosotros incorporamos y desarrollamos herramientas informáticas, y desarrollar herramientas informáticas que funcionen en varias plataformas al mismo tiempo es casi imposible. Entonces, descartamos rápidamente el trabajar en varias plataformas de redes y decidimos circunscribirnos en Facebook, principalmente porque si uno repasa los informes de observatorio más reconocidos a nivel internacional y a nivel regional, advierte rápidamente que Facebook es la plataforma en donde circula el discurso de información de modo predominante, incluso hasta hoy, ¿no? Nosotros tomamos un periodo de tiempo, después les voy a contar, 2010, 2017, pero Facebook es la plataforma en donde por excelencia los medios de prensa publican sus contenidos informativos. Entonces, queremos saber cómo enuncian los diarios en las plataformas de redes, qué tipo de vínculos en términos de contrato de lectura les proponen a sus usuarios lectores, y desde una mirada diacrónica, cómo se ha ido transformando eso con el paso del tiempo. Nosotros, insisto, tenemos una mirada de proceso, en un periodo que va de 2010 a 2017. Empezamos en 2010 porque es el año en que ambos diarios ya tienen cuenta en Facebook. Fines del 2009, La Nación inaugura su cuenta, pero estaba solo La Nación, entonces decidimos tomar el año en que ambos medios tienen cuenta en las redes, y terminamos en 2017. En principio teníamos el periodo hasta 2015, y después sumamos 2 años más, porque entre 2015 y 2017 se dan muchas transformaciones en la plataforma de Facebook, y queríamos considerar esas plataformas en nuestra investigación, esos cambios en las plataformas en nuestra investigación, y por eso ampliamos un poco más. Con lo cual preferimos que la complejidad estuviera dada por el transcurso del tiempo y no por la diferencia entre plataformas. Porque además es una investigación situada en una inscripción más bien diacrónica, porque en realidad nosotros nos venimos interesando por el discurso de prensa antes de interesarnos por el discurso de la prensa en la plataforma. Yo he participado previamente en equipos de investigación que se interesan por el discurso de información, sobre todo dirigidos por Sandra Valdetaro, por Rubén Vicelli, digamos, desde hace muchos años. Después hice mi tesis doctoral sobre la prensa en sitios web, y casi como consecuencia natural de ese desenlace terminé trabajando cómo es el discurso de información cuando circula en las plataformas de redes. Fue casi como un devenir del objeto, más que un devenir de mis intereses de investigación. ¿Cómo transformamos este problema en objetivos? Yo digamos, no sé si está bien cómo lo organicé, pero traté de ir así como adentrándonos en qué es lo que queremos estudiar, para ver cómo lo hacemos y a qué resultados llegamos. Un poco les estoy contando lo que quisiera compartir con ustedes. Tenemos fundamentalmente 3 objetivos. Por un lado, describir el tipo de contenido que comparten las 2 cuentas en Facebook, y la frecuencia de publicación de esas cuentas en el periodo completo. Indagar también cómo se componen los posteos en las 2 cuentas, y los tipos de relaciones que establecen los diferentes componentes elementales de los posteos, que después les voy a contar cómo los caracterizamos. Y finalmente, ciertas regularidades en términos de estrategias discursivas, tanto atendiendo a rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde un abordaje
que nosotros le llamamos, y esto sí es medio nuevo, o sea, ahora le llamamos, porque no es que empezamos así, en realidad no empezamos, es una investigación que no empezó siendo interdisciplinaria de cero, pero se convirtió interdisciplinaria muy rápidamente. Cuando con los colegas del área de ciencias sociales intentamos recolectar por primera vez posteos, nos encontramos rápidamente con problemas técnicos, y entonces, a raíz de una sugerencia de otra compañera, digamos, hicimos contacto con dos compañeros que venían del área de ingeniería y que se sumaron rápidamente a nuestro proyecto de investigación. Y las cosas fueron sucediendo. De modo tal que hoy creemos que lo que hacemos se llama semiodata, que es una estrategia que combina sociomimética con minería de datos, que tratamos de articular y de integrar labores que son propias del análisis clásico sociosemiótico desde el punto de vista de Liceo Verón, ¿no? Que entiende que el análisis del discurso consiste en el estudio empírico de la puesta en sentido, que indaga en torno a operaciones para establecer relaciones con procesos, que se dan en sus condiciones de producción o en sus condiciones de reconocimiento. En eso no innovamos en nada, digo, hacemos lo que tradicionalmente se considera como análisis de los discursos sociales, pero lo combinamos con análisis de datos cualitativo y cuantitativo proveniente de las ciencias sociales, de las ciencias computacionales, de la ingeniería de sistemas de información, de la lingüística computacional, sumamos algunos métodos de la estadística, desde el proceso de extracción y sistematización de los datos, hasta la elaboración de herramientas que permiten automatizar parte de los procedimientos de análisis, a la visualización de los resultados de ese análisis. O sea que esa colaboración se da a lo largo de todo el proceso de investigación. No es, o sea, para mí, la colaboración con los compañeros que provienen del área de la ingeniería no es un mero accesorio técnico, sino que forma parte incluso del modo en que ahora nos hacemos las preguntas de investigación. Y tratamos de cómo tratamos de articular diferentes modos de observación. Yo digo que a mí me da la sensación de que ahora tenemos puesto unas lentes, ¿cómo le llaman a esos anteojos que sirven para ver tanto de lejos como de cerca, bifocales? No, multifocales. Que como que tenemos puesto lentes multifocales. Nosotros en el equipo, antes de colaborar con los colegas ingenieros, con los mineros, les decimos nosotros, teníamos como ciertas sensibilidades propias de un tipo de observación particular, que es la observación convencional de los discursos, ¿no? Esa observación pormenorizada de un conjunto acotado de piezas, de unidades de observación. Y lo que hicimos fue enriquecer esa observación con otros tipos de ver, con otras sensibilidades, que trabajan con vistas minables, que trabajan visualizando los datos de otra manera, y bueno, y en el transcurso hemos aprendido algunas cosas, y hemos aprendido a colaborar con quienes ven las cosas de diferente manera. Pero para mí tiene que ver con una integración de diferentes puntos de diferentes niveles de observación. Por supuesto que trabajamos con corpus, porque se trata de una perspectiva semiótica, y lo que sí trabajamos de un modo diferente con los corpus. Tenemos dos tipos de corpus. A uno le llamamos corpus de base y a otro le llamamos corpus total. Les voy a contar en qué consiste cada uno de esos tipos y para qué sirve cada uno de esos tipos de corpus. Y como les decía, tenemos dos periodos, ¿no? Un primer periodo, que fue el primero que abarcamos, 2010-2015, y un segundo periodo que decidimos sumar después, hasta llegar a 2017. Como pasó el tiempo y la plataforma se fue transformando, los dos corpus no son exactamente iguales ni son recogidos de la misma manera, porque sabemos que las plataformas se van modificando y las herramientas van quedando obsoletas. Ese es un desafío también, sobre todo en lengua española, porque muchas de las herramientas con las que contamos, sobre todo cuando procesamos lenguaje natural, están diseñadas para trabajar en inglés y no es fácil adaptarlos al idioma español. En
el corpus de base, lo que aparece como corpus de base, ahí están, digamos, las cantidades de posteos, del periodo 1, ¿sí? En la primera vez que armamos un corpus de base, que le llamamos de base porque es sobre el que observamos pormenorizadamente los posteos, ¿sí? Es de esa cantidad de piezas que están en el corpus de base, del que hacemos una observación convencional, lo que yo le llamo observación convencional. Ese primer corpus de base, el del periodo 1, lo relevamos en el caso de cada cuenta. Lo que hicimos fue recolectar todos los posteos publicados durante una semana completa por año, eligiendo distintos meses de forma alternada, es decir, un mes sí y un mes no, y también alternando momento de la semana y día. ¿Para qué? Porque decidimos no usar uno de los criterios que suelen usarse para configurar un corpus, que es el de saturación. Nos pareció que era imposible proceder por saturación cuando la población completa eran 54.742 posteos. Entonces, al no poder proceder por saturación, para que el corpus tuviera cierta aleatoriedad, decidimos ese criterio, que se nos ocurrió en el momento, no recuerdo cómo se nos ocurrió ya, el de la semana completa alternada, y, digamos, empleando ese criterio es que conformamos ese corpus de 1.129 posteos, el corpus de base 1. En el caso del segundo corpus de base, lo que tomamos es otra decisión, es en vez de usar una semana por año, usamos 2 semanas por año, una completa otra vez, y una semana construida, es decir, una semana con días de diferente, también alternando, para tener cierta aleatoriedad. En el caso de los corpus totales, para nosotros tienen, los corpus totales son la población completa, el universo, lo que en metodología se llama universo completo de todas las publicaciones que la herramienta pudo recolectar, que es un gesto que incorporamos al incluir a los colegas mineros, ¿sí? Nosotros lo primero que se nos ocurrió es trabajar con un corpus acotado, por supuesto, de piezas, que ya 1000 y pico nos parecía un montón. Pero cuando nosotros empezamos a colaborar, lo primero que me dijeron es, nosotros no trabajamos con, ellos le llamaban muestras, nosotros vamos a trabajar con la población completa. O sea que lo que hicimos fue incorporar otro corpus al que llamamos corpus total. Y la verdad es que fue maravilloso lo que ocurrió, porque lo que hacemos con el corpus total es, nosotros las conjeturas las elaboramos sobre el corpus de base. O sea, como resultado de esa observación directa, que a veces es del posteo, propiamente dicho, ¿sí? De la unidad de observación, y a veces es de la planilla, digamos, que construimos gracias a ese corpus de base, porque ese corpus de base está sistematizado en una vista minable, a la que los de ciencias sociales accedemos a través del Excel, pero que los colegas del área de ingeniería acceden a través de los software específicos de minería de datos, no usamos la misma interfaz. Esa es una aclaración. Y lo que hicimos fue, además de utilizar todos los datos que podíamos recoger a través de la plataforma, el primer corpus de base fue recogido gracias a NetBeans, que es una aplicación corriente para extraer posteos de Facebook, y el segundo corpus de base y el corpus total, NetBeans no estaba en funcionamiento porque lo recogimos después de 2018, y en marzo del 2018 sucedió la crisis de Cambridge Analytica, no sé si la recuerdan, que lo que hizo fue que Facebook cerrara su API, y entonces ya NetBeans no se podía utilizar, y lo que hicimos fue, cuando yo digo hicimos, parece que me subo no lo hice yo, digamos, lo hicieron los colegas ingenieros, desarrollar una herramienta que lo que hace es web scraping, o sea, lo que hace es simular digamos, como que un usuario está navegando una cuenta en Facebook y recolectar todo lo que el algoritmo va reconociendo. Entonces tuvimos que hacer una herramienta específica para poder recolectar ese conjunto de posteos. Eso se sistematiza en una vista minable que a nosotros nos llega a través de Excel, y lo que hicimos con los 2 corpus de bases, además de las diferentes variables que trae ya consigo la herramienta, la enriquecimos con 6 variables cualitativas que construimos nosotros, que lo que permiten es sistematizar rasgos que a nosotros nos interesaba observar, como por ejemplo,
texto propio, le llamamos a una de las variables, que era poder reconocer si el posteo como unidad de observación traía alguna modificación respecto de el texto original de la nota, que sería el texto publicado en el sitio web, porque hay algo que no dije, perdón que sea medio desordenada, pero me voy acordando. Estoy haciendo como una genealogía del proceso de investigación y voy recordando. Nosotros no solo observamos los posteos, sino que también observamos la nota a la que enlaza el posteo, porque en el gran porcentaje de los posteos, casi cercano al 100%, 90 y pico por ciento, los posteos tienen un enlace a una nota que es publicada en el sitio web del medio, porque por supuesto, una de las funciones que tienen las cuentas en Facebook, además de crear comunidad, es atraer tráfico hacia el sitio web del diario, ¿no? Entonces, por lo general, y muy por lo general, no me acuerdo el dato duro, pero para el dato duro están las publicaciones, ¿no? Pero es 97%, una cosa así, de los posteos tienen un enlace que va a una nota en el sitio. Nosotros lo que hicimos fue, en el corpus de base, observar tanto el posteo como la nota publicada en el sitio. Tenemos esas dos unidades de observación. Entonces, la variable texto propio contenía información respecto a si había o no alguna modificación a nivel del texto lingüístico verbal entre el titular, por ejemplo, que por lo general es el fragmento que es replicado en el posteo, es parte titular, en el medio, y el titular publicado en el posteo de la cuenta en Facebook, porque nos interesa justamente la circulación, ¿no? El desfase y las alteraciones de sentido que se producen con esa publicación. Después tenemos también dentro de esas variables con las que enriquecimos la vista minable, la localización geográfica de la información, es decir, si la información que se postea es de AMBA, si es de la Ciudad de Buenos Aires o si es nacional, género periodístico, es decir, si esa nota a la que el posteo enlaza es una noticia, es una nota de opinión, es una entrevista, o qué tipo de texto es, la temática de referencia, si es sobre política, economía, sociedad, espectáculo, etc. La temporalidad de los acontecimientos presentados, es decir, si es de algo que sucedió, si es pasado, si es ahora, si algo del orden del último momento, o es el futuro, y la modalidad discursiva prevalente, en este caso usamos, para categorizarla, las 4 modalidades que propone Antoine Coulibaly, y lo que tratábamos de reconocer por cada posteo era cuál, a partir de ciertos indicadores que convenimos usar, los que clasificamos esas variables, es cuál era la modalidad discursiva prevalente y en qué aspecto ese posteo incluía cada una de esas modalidades. Entonces, a partir de la observación del corpus de base, tanto de la vista minable como de las unidades de observación propiamente dicha, ¿no? De la puesta en discurso del posteo, lo que hacíamos era elaborar conjeturas respondiendo nuestras preguntas de investigación, y colegir esas conjeturas con el corpus total. Por ejemplo, para ver el grado de generalidad de esas conjeturas, ¿no? Porque en algunos casos podíamos encontrar que había ciertas propiedades del discurso que nosotros podíamos establecer en ese corpus de base, pero queríamos ver cuán general era esa propiedad a nivel del corpus total. ¿Por qué? Porque el problema es que el corpus de base era minúsculo, era menor al 1,5%, o sea, no me acuerdo, que ya estoy diciendo cualquier, si yo digo un número, la pifio seguro, porque no tengo esa cabeza, ¿no? Pero el corpus de base es insignificante en términos de cantidad, o sea, nosotros no estábamos preocupados con que nuestro corpus sea representativo, por supuesto, porque no hacemos un análisis estadístico, pero nos interesaba que lo que dijéramos fuera significativo, ¿no? En términos de performance del discurso. Y entonces, la capacidad que creamos de poder contrastar con el corpus total, el grado de generalidad, y reconocer patrones que están más allá de ese corpus de base, eso nos lo dio la población total de los posteos. Vamos y venimos todo el tiempo. Por ejemplo, digamos, vamos y venimos todo el tiempo entre el corpus de base y el corpus total. Y también, muchas veces, construimos otros subcorpus, que no están acá, pero que se construyen ad hoc, en el momento de la investigación en el que nos encontremos. Por ejemplo, hace poco cerramos un artículo que está en evaluación,
sobre los últimos resultados que tenemos de los últimos 2 años, 2016-2017, y digamos, como empieza a aparecer el video en ese momento, sobre todo a partir de 2016, empieza a aparecer el video con mayor preponderancia, como componente elemental de los posteos, se nos ocurrió hacer un análisis pormenorizado de todos los posteos que tenían video. Entonces, ¿qué hicimos? Armar un subcorpus, del corpus total 2 sería, con todos los posteos que tenían video. Y hacer un Natalia, análisis. Sí. no, una sola cosa. Yo no sé si vos estás pasando la presentación. Nosotros estamos viendo corpus de análisis y no sé si vos estabas hablando de esta misma. Sí, estoy todavía acá. Slide. Ok, porque me pareció un momento que hacías referencia a otra cosa, perdón. No, sí, estoy acá. Estoy todavía en el corpus. Perdón. Esto, les quería decir que a veces, además de estos corpus, hay otros que son como momentos intersticiales de nuestra investigación que se nos van ocurriendo corpus. O no sé, en algún momento, en algunas publicaciones, que yo después les paso la lista de las publicaciones, nos detuvimos a analizar la interrogación como modalidad discursiva, que para nosotros tenía 2 funcionamientos discursivos específicos en los posteos, y entonces hicimos un subcorpus con todos los posteos que tenían un signo de interrogación, y nos pusimos a observar eso. Digo, hay veces que también vamos y venimos construyendo diferentes corpus, específicamente para producir conocimiento sobre algún aspecto que la investigación nos lleve a conocer. Esa flexibilidad no la teníamos antes de colaborar con los ingenieros mineros, digamos. La verdad es que no teníamos las herramientas, pero no solo las herramientas técnicas, las herramientas cognitivas y perceptivas para poder trabajar de esta manera en la que nosotros trabajamos. Como les decía antes, algunos traspiés en nuestra investigación derivaron en el desarrollo de un set de herramientas computacionales que nosotros registramos con titularidad compartida entre CONICET, UNR y UTN, porque los compañeros mineros son de la Universidad Tecnológica Nacional, de Rosario. Hicimos 4 herramientas que tienen diferentes funcionalidades, les cuento rápidamente. Por supuesto, son de software libre, código abierto, están disponibles para que la use cualquiera que tenga problemas parecidos. Tienen el inconveniente de que todo el tiempo necesitan ser actualizadas, porque la plataforma, como por lo general se interconectan con otras plataformas, las plataformas cambian, y entonces hay que tocar algunos aspectos del algoritmo para que pueda funcionar bien. Bueno, buscar títulos Facebook, la primera, lo que hace es sortear las limitaciones que tiene NetBeans, que fue la primera aplicación que usamos para recolectar, y Facebook, y que para mí fue fundamental para estudiar la evolución de la composición de los posteos a lo largo del tiempo, porque ¿qué nos permitió buscar títulos Facebook? Nos permitió, no sé si lo voy a decir de modo correcto técnicamente, pero nos permitió datificar aspectos del posteo que no estaban discriminados como una unidad de información, y que nosotros lo necesitábamos discriminado. Por ejemplo, los títulos. El título del elemento enlace. Me voy a adelantar un poquito, pero les quiero mostrar una cosa, acá. Estos son los componentes elementales de un posteo para nosotros. Como verán, por un lado tenemos lo que nosotros llamamos texto del post, que es eso que se ve bien, ¿no? Ahí arriba, donde dice así fue el informe de periodismo para todos. Ese es uno de los componentes lingüístico-verbales. El otro componente lingüístico-verbal es el título del elemento enlace, ¿sí? Ven donde dice Jorge Lanata presentó un informe que vincula a Aníbal Fernández, que en realidad ese título se establece gracias a una técnica que se llama card link, que es un título que se le carga al elemento enlace, pero que nosotros, como queríamos procesar información, o sea, hacer minería sobre eso, necesitábamos discriminarlo como un dato aparte. Lo mismo, nosotros en un momento de nuestra investigación decidimos hacer un análisis específico de los elementos paratextuales y paralingüísticos dentro del texto del post. Por ejemplo, las menciones, los hashtags, los emoticones. Y entonces necesitábamos extraer esos datos del texto del post. ¿Sí? Cuando digo extraer, me refiero a discriminarlo, diferenciarlo, convertirlo en una variable en una vista minable, ¿sí? Para poder
procesar esa información. Y entonces, esa herramienta que les mencionaba antes, buscar artículos Facebook, lo que hace es eso, es extraer esa información y convertirla en una columna, de una planilla para que se lo imaginen, de una planilla de Excel. Luego, buscar en portales diario es una herramienta que aplica procesos de ingeniería inversa y nos fue muy útil para justamente la comparación entre el posteo, lo que el diario publica en el posteo y lo que el diario publica en su sitio web, en la nota esa que es enlazada a través del posteo, porque lo que hace esa herramienta es automáticamente ir, o sea, por cada posteo, la herramienta se le aplica el posteo busca el link, va al link y rescata de esa nota enlazada algunos elementos que nosotros le decimos que registre. La fecha de publicación, la hora, el título, la volante, el copete, la sección en la que es publicado y el cuerpo del texto. O sea, que nosotros en una única vista minable no solo tenemos toda la información, los datos y los metadatos de los posteos, sino que también tenemos todos los datos y los metadatos de la nota publicada en el sitio web. ¿Sí? O sea, tenemos todo eso en una misma vista minable. La tercera se llama links rotos, porque una de las cuestiones, de los inconvenientes con los que nos encontramos es que cuando queríamos, incluso en el mismo corpus de base, queríamos hacer clic en la nota enlazada, muchas veces esa nota el enlace estaba roto, porque había sido elaborado con un sistema acortador de enlace, que después fue discontinuado por el medio, y entonces el link estaba roto. ¿Qué hacíamos al principio? Y cuando nos encontramos con el primero, googleamos un par de términos y encontramos la nota. Al segundo hicimos lo mismo. Al 20 ya estábamos repodridos y nos dimos cuenta que nos iba a pasar con mucho. Y estamos hablando de que solo en el corpus de base tenemos 1000 y pico y 54.000 en el primer corpus total. Entonces ahí los ingenieros decidieron hacer otra herramienta que automatizara la búsqueda en Google. Entonces, cada vez que teníamos un link roto, esa herramienta iba y automatizaba, o sea, simulaba la búsqueda gracias a los otros datos que sí teníamos del posteo, como por ejemplo el texto del post y el título del elemento de enlace. Usaba esa información para hacer la búsqueda automatizada y conseguir el enlace. Y además nos permitía, otra engañada pichanga, que fue sortear las restricciones de ingreso que tienen los dos diarios, sobre todo de 2017 en adelante, cuando uno no es un usuario que no paga, ¿cómo se llama? Lo que, digamos, una suscripción. Suscriptor. Exacto, nosotros no somos suscriptores, y entonces esa herramienta lo que hace es entrar por la puerta de atrás sin permiso, y no importa, nosotros, imagínense la cantidad, si tenemos tantos posteos, cuántas veces entramos a los diarios por día, un montón. Bueno, evadimos esa limitación. Y finalmente, la última que hicimos en 2018, porque nos dormimos, digamos, decidimos usar 2017 en 2017, y nos dormimos porque es tanto lo que tenemos que hacer que bueno, dejamos para después la recolección del corpus 2016-2017, y cuando lo quisimos hacer, sucedió lo de Cambridge Analytica y NetBeans no existía más. Entonces, los programadores desarrollaron esta herramienta, buscar posteos Facebook, que lo que hace es hacer web scraping y recolectar de fanpage, por supuesto que es solo de fanpage, todos los posteos que tiene publicado esa fanpage en el periodo que vos le des, pero además lo otro que nos permitió, y que sí fue un objetivo que incorporamos solo para el segundo periodo, que es analizar también, recolectar para analizar los posteos de los diarios compartidos por otros usuarios. Tenemos algo así como casi 1 millón de posteos, no porque estoy diciendo cualquier cosa, ¿cuántos son? 848.424 posteos de los diarios compartidos por otros usuarios que son seguidores de las dos fanpages. ¿Por qué? Porque otro de los objetivos, y eso sí es lo que tenemos pendiente hacer, de eso no hicimos nada, es analizar la circulación, ¿no?, de la información publicada, la circulación también en términos de circuitos, flujos de sentido, diría Mario, pero en la cuenta de los otros usuarios. Eso con respecto a las herramientas. Acá les comparto algunas de las publicaciones que nosotros
hicimos, es muy, para nosotros es muy diferente también a lo que solíamos hacer antes de colaborar, lo que hacemos cuando publicamos, porque por lo general, y esto es una cuestión de política académica, publicamos interdisciplinariamente, o sea, entonces eso nos trae problemas porque tenemos que encontrar revistas que nos permitan mínimo ser 4. Debe ser así porque trabajamos mucho, somos muchos los que trabajamos mucho para poder producir papers, y además los papers son minúsculos, o sea, son enormes, grandes, si entran van a ver que todos tienen 20, 40, mínimo 20 y máximo 40 páginas. También nos cuesta conseguir quienes quieran publicar cosas que son tan extensas, y a su vez para presentar un aspecto minúsculo del análisis, porque es todo mucho, entonces está todo como muy compartimentado. Estas no son publicaciones que rodean lo mismo, sino cada una aborda un aspecto diferente de nuestro problema de investigación. Y son algunas, digamos, tienen mucha precisión, muchos datos, que son los que no van a encontrar acá, que yo diga. Yo ahora voy a contarles algunas cosas como reflexiones más bien generales sobre estos resultados, y no la cuestión más pormenorizada. Y como van a ser reflexiones muy generales, van a descuidar variaciones que atienden, por ejemplo, a que son aspectos que aparecen en determinados momentos de esa diacronía que nosotros usamos, o con respecto a alguna de las cuentas, o con respecto a lo que las cuentas comparten en algunos momentos del día, porque si ustedes van a las publicaciones van a encontrarse con que, por ejemplo, hay una performance muy vinculada con que, sobre de qué hablar, digamos, en relación a ciertos temas, se utilizan ciertos géneros, en relación a ciertos momentos del día, se habla de ciertos temas, o sea, que hay una serie de ambajes que no voy a poder replicar en un ratito. Entonces, como que tomé la decisión de contarles algunas cuestiones más bien generales, y lo particular y pormenorizado está ahí en cada una de esas publicaciones. Entonces, bueno, nuevamente estos son los componentes elementales de los cuales partimos para hacer nuestro análisis. En primer lugar, para nosotros, estudiar posteos con discurso de información fue toda una novedad, porque vieron que yo les contaba que venía haciendo parte de investigaciones que trabajaban con discurso de información, y específicamente con discurso de prensa, pero no con discurso de la prensa en Facebook. Entonces fue toda una novedad porque el posteo no es una unidad de análisis muy diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados, y lo entendemos como otro dispositivo de materialización de los textos de prensa que se inscribe en un contrato temporal que, a diferencia de lo que sucedía en otros dispositivos de materialización de los textos de prensa de antaño, en este caso ese contrato temporal no es periódico, ¿no? Y por otra parte también advertimos que cuando un periódico online publica una de sus notas en Facebook, la red semantiza, ¿no? Es decir, que vuelve a ponerse en funcionamiento un proceso de semantización que implica, desde el punto de vista semiótico, la combinación de dos pasos. Por un lado, selección dentro de un repertorio de unidades disponibles, y por otro lado, combinación de las unidades seleccionadas. Y como producto de esta resemantización de los discursos de la prensa, se establecen nuevas relaciones de copresencia y continuidad entre los elementos que componen originalmente la nota posteada y las unidades que son propias del posteo en la plataforma de Facebook. Es decir, que otros enunciados lingüístico-verbales, o algunas inflexiones de ese enunciado lingüístico-verbal, otras imágenes, otros videos y otros recursos paralingüísticos se ponen en juego. Y eso lo podíamos ver así, digamos, estableciendo esa correlación entre lo que estaba publicado en cada una de nuestras unidades de observación. Y en ese contexto, la plataforma para nosotros opera como una infraestructura performativa, ¿no? Porque invoca determinadas acciones y ocluye, ¿no? Limita otras, y en ese sentido moldea la performance del discurso de los medios, que a la vez, en el ambiente que propicia la plataforma,
termina, digamos, deviniendo en un discurso que puede ser interpolado incluso por ciertas actividades de la audiencia, ¿no? O del público, que pueden dejar en ese discurso una marca sensible, en tanto pueden adherir al post las reacciones. Nosotros, por supuesto, que también recolectamos las reacciones, en principio de me gusteo, para el primer periodo solo existía me gusta, y luego a partir del 2016 incorporamos los otros tipos de reacciones, los comentarios, tenemos todo eso datificado, ¿no? Todavía no hicimos, es otro de los pendientes, análisis de engagement, pero eso también está dentro de las cosas que vamos a hacer. Y toda esa actividad de la audiencia también participa del modo en que ese discurso informativo se va disgregando, recontextualizando, incluso cuando también es recompartido por otros usuarios de la plataforma. Como el eje de nuestra indagación consistió, les conté, en conocer cómo enuncian los diarios en Facebook, que así era nuestra primera pregunta de investigación. Uno de los aspectos que analizamos fueron las modalidades discursivas prevalentes, que podíamos reconocer, por supuesto, eso sí convencionalmente. Hasta el momento no se nos ocurrió ningún modo de automatizar eso, y yo creo que sería imposible, digamos, eso lo hicimos solo convencionalmente, y lo hicimos aplicando la clasificación, como les dije, de los 4 tipos de modalidades de intersujeto que propone Antoine Cuglioli, lo que nos permitió reconocer la proliferación de tipos de modalidad, que la modalidad es 4, que Cuglioli reconoce en particular, ¿no? Y que hay una preponderancia significativa de ese tipo de enunciados en la masa, en el volumen de los 2 corpus de base, que son enunciados que se dirigen a un coenunciador anónimo, que se propone como copresente, ¿no? Contemporáneo de la enunciación, cuyo ejemplo más expresivo es el de interpelación. Algo que a nosotros nos parece muy interesante en términos de análisis, porque eso corre de lo habitual, digo, por fuera de la plataforma, al discurso de información, ¿no? Tal como lo define Verón, el discurso de información es un discurso que, bueno, que consiste en un enunciador objetivo, no impersonal, que se dirige a un destinatario que es genérico, ¿sí? Que se define como, dice Verón, ¿no? Un ciudadano en primer lugar del país y luego del mundo, y ese destinatario genérico no existe en el discurso de los medios, de los medios que analizamos, todos relativícenlo, ¿no? Nosotros analizamos 2 cuentas, la de Clarín y La Nación, pero en esas cuentas ese destinatario no es de modo predominante, no es el mismo destinatario genérico, que sí existe en la noticia enlazada en la web. También pudimos observar la presencia de lo que se define como estrategias discursivas del contacto, que es una categoría que proponen, que ya propusieron hace muchos años Sandra Valdetaro y Rubén Vicelli, que básicamente consiste en un modo peculiar de configuración del vínculo enunciativo, que pone en acto un tipo de apelación afectiva y singularizante, ¿no? Que apela sobre todo a la seducción del destinatario, y que se trata de estrategias que tienden a emular, a replicar el contacto interpersonal cara a cara, ¿sí? Por eso la estrategia discursiva del contacto, y que muchas veces en el caso de las cuentas en Facebook se combinan con procedimientos que propenden al establecimiento de lazos de tipo comunitario, ¿no? A la construcción de una socialidad de tipo comunitaria, que es una de las funciones que tienen las fanpages de los medios, ¿no? De construir lo que ellos llaman una comunidad. Y en cualquier caso, estamos ante modos de ir adaptando los discursos mediáticos contemporáneos para hacerlos pasibles de sobrevivir en la plataforma, ¿no? De manera que para nosotros estudiar cómo enuncian los diarios en Facebook y qué tipo de vínculos le proponen allí a sus seguidores, también nos ayuda a comprender cómo se van adaptando con el paso del tiempo a diferentes plataformas, y cómo ese proceso de adaptación podría repercutir en las funciones políticas y sociales que ha cumplido históricamente la prensa en las sociedades democráticas, que también es algo que nos viene
siente una preocupación y que la idea es a futuro también abordar eso como un problema de investigación, ¿no? ¿Qué pasa con el discurso sobre lo público común plataformizado? En este caso, sobre un tipo de discurso sobre lo público común, que es el discurso de la prensa, y incorporando, estamos armando algo con Irene Gildín, que trabaja mucho discurso político en Twitter, bueno, ese otro tipo de discurso sobre lo público común, que sería el discurso político, ¿no? ¿Qué pasa cuando los discursos sobre el público común son plataformizados? Por ejemplo, en términos, me estoy yendo un poco, ¿no? Pero me estoy yendo como a mis intereses futuros, en términos de construcción de colectivos sociales, que han sido tan relevantes siempre para el funcionamiento de nuestras sociedades democráticas. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa cuando ya ese lector de la prensa, que era invocado en términos de ser parte de un colectivo, digamos, de lectores, es interpelado más de modo individual, y, bueno, con las características que asume esa interpelación en Facebook. Sobre los contenidos que los medios publican, también hay mucho publicado en nuestros artículos, pero rápidamente lo que se nota, rápidamente aplanando los resultados, porque todo esto depende de la cuenta, depende del año, depende del momento del año, porque a veces pasan cosas. En el corpus tenemos que en momentos específicos, donde suceden acontecimientos que corren de lo habitual a las cuentas, como pasa con los medios, pasa también con las cuentas, o sea que todo esto tómenlo como una gran generalidad, pero una tendencia al ablandamiento del contenido que se publica, ¿sí? Si bien, si lo vemos por sección, la sección que más está representada es política, pero si juntamos todas las secciones blandas, las más representadas son las blandas, o sea, hay mucho más del orden del entretenimiento, el espectáculo, que del orden de lo público común, ¿no? De lo político, lo económico. También se observan ciertas modificaciones al interior de la composición de las secciones, ¿sí? Lo que se publica en sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en sociedad se advierte, y con el paso del tiempo de modo más enfático, la presencia de lo que se llama contenido de interés humano, ¿sí? Porque justamente eso propende a la conformación de lazos de tipo comunitario, eso que se llama una comunidad de sentimientos, una comunidad de emociones, apelar a suscitar no una reflexión raciocinante, sino fundamentalmente emociones que hagan que el usuario se quede ahí, que comparta la información. Bueno, hay algo muy interesante en cuanto a los géneros. Bueno, hay una preponderancia de los géneros informativos sobre opinión, incluso en la cuenta de La Nación, que se caracteriza, o se ha caracterizado antaño por tener una nutrida plana de columnistas que opinan. Hay muy poca opinión del diario en la cuenta en Facebook, y mucha más opinión pedida al público lector. Y la presencia de lo que nosotros pensamos que pueden ser nuevos géneros, es decir, géneros que no son los tradicionales en la prensa. Nosotros cuando nosotros discriminamos una de las variables cualitativas con las que enriquecimos el corpus de base, que fue género periodístico, empezamos por la clasificación tradicional de géneros, ¿no? Noticia, opinión, crítica, crónica, etc. Y apenas empezamos a hacer la clasificación, nos dimos cuenta de que había un género, definimos un nuevo género ahí en ese momento, que le llamamos anuncio o saludo de posteo a usuarios. Lo definimos, lo caracterizamos y lo incorporamos a la clasificación. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó fue que cuando hicimos el análisis de datos, vimos que en las dos cuentas había una proliferación de otros, es decir que había una gran, pero cuando digo gran proporción era que el primer género era de noticia y el segundo otros. Entonces había un problema, porque si le teníamos tantos posteos cuyas notas no podían ser consideradas ni noticia, ni crónica, ni crítica, ni entrevista, entonces algo estaba pasando. A los compañeros mineros se les ocurrió hacer clustering, y lo que hicimos fue aplicar dos algoritmos de clustering durante mucho tiempo, porque también todo como trabajamos con computadoras súper lentas, muchísimo más lentas de las que deberíamos trabajar, todo lleva mucho tiempo, el procesamiento de la información lleva mucho tiempo, y bueno, de esto tenemos un artículo específico, que es un artículo en el que contamos los resultados de la aplicación de algoritmos de clustering. Lo hicimos de modo experimental,
se les ocurrió a ellos y lo hicimos como un experimento para ver hasta dónde podemos usar algoritmos de clustering para producir conocimiento significativo en el área de la semiótica, y la verdad que para mí la experiencia fue extraordinaria. No en términos de la experiencia propiamente dicho, sino de los resultados que obtuvimos. Porque de lo que salió tras el análisis de clustering fue, en primer lugar, advertir un error que había sido mío, que en la clasificación, Damián Fraticelli me mataría, me había fumado el humor. Cuando yo hice la clasificación, le hice yo, no consideré el humor sesgo, o sea, terrible error, porque el humor gráfico es un género re tradicional en la prensa, y yo me lo morfé. Lo primero que salió con el clustering era que yo me había morfado el humor, o sea, enseguida salió el humor clusterizado, ¿no? Nada, obviamente subsanamos eso volviendo a hacer la clasificación, incorporándolo a la clasificación, o sea, primero nos permitió advertir un error. Y luego sí reconocer dos moldes textuales, que no sé si son dos nuevos géneros, creo que no es posible decir que son dos nuevos géneros, pero sí hay una tendencia de muchos posteos a tener ciertas propiedades específicas, constantes, que parecen diferenciarse del resto de los tradicionales y de esos otros que siguen dentro de esa bolsa de gatos, que sería otros, y que los definimos como contenido multimedia viral y listado de recomendaciones con esas características ahí que traté de sintetizar, ¿no? Que fueron esos otros dos tipos de moldes textuales que para nosotros podíamos ver, digo, esto, ¿qué puede hacer tu investigador? Y aplicar esta categoría, esta clasificación a otro perfil de medio en Facebook. A ver qué pasa, ¿no? Luego lo que también hicimos es trabajar mucho en alguna de las publicaciones sobre el desplazamiento de sentido entre el modo en que titula la prensa en el sitio web y el modo en que esa titular aparece resemantizado en el posteo en Facebook. Lo que hicimos fue ver ciertas variaciones en esa configuración del texto del post y la relación entre el texto del post y el otro elemento lingüístico verbal, que es el título del elemento enlace. Ahí eso varía mucho con el paso del tiempo, el modo en que se configura el texto del post en 2010 es muy diferente al que los medios también se han ido adaptando, no solo a cómo ha sido recibido su discurso, tiene mucha información sobre métricas, digamos, y se van adaptando a lo que, digamos, engancha más, pero también se van adaptando a cómo la plataforma va transformando sus políticas. Perdón, me está sonando algo, voy a silenciar. La política de la plataforma va cambiando y entonces eso hace que el discurso, digamos, se deba ir adaptando a esas nuevas políticas de la plataforma. El más estable para mí ha sido ese que está señalado con un recuadro, que es el que pervive más hoy, en la actualidad, incluso por fuera de nuestro corpus, y que tiene que ver con ciertas relaciones transtextuales entre el texto del post y el título del elemento enlace, que replican relaciones entre diferentes elementos del titulado del diario en el sitio web. Pero bueno, sobre esto también hay mucho más detalle en las publicaciones, como por ejemplo nos detuvimos mucho en el tema de la interrogación, ¿no? En tanto es parte de la modalidad de 4, según Antoine Culioli, de ese modo tan particular de construir un contrato específico del medio en la cuenta en Facebook, como la interrogación, qué funcionamiento discursivo tenía la interrogación, no hay uno solo, hay varios, eso está también en las publicaciones, y también también por una deriva de la investigación, nos dimos cuenta que dentro del texto del post había ciertos recursos que nosotros le llamamos paratextuales y paralingüísticos, que eran significativos para entender la performance del discurso en la plataforma. ¿Qué es lo peculiar del discurso de información de los medios en la plataforma? Y parte de esa peculiaridad está en los recursos paratextuales y paralingüísticos. Paratextuales, hashtag menciones y corchetes, y entendemos por paralingüístico los emoticones tipográficos y los, al principio eran sobre todo emoticones tipográficos, y en el periodo 2 ya directamente emojis. Lo que hicimos no solamente es hacer un análisis de dónde están, cuándo se publican y para qué, sino qué función discursiva tienen esos distintos tipos de recursos paratextuales y paralingüísticos, y cómo impactan en la performance del discurso de información en Facebook. Bueno, hasta acá creo que más o menos les conté algo
les pido disculpas porque haya sido, me parece que fue medio desordenado, pero prefiero que lo dejemos acá y sobre lo que quieran charlamos ahora. Bueno, a ver. Sí, tengo el volumen. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, para comenzar comienzo yo, después iremos sumando voces. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por compartir no solo los resultados de la investigación, sino las dificultades de la investigación, que eso siempre es algo con lo cual convivimos cada vez que intentamos hacer análisis que no se restringen a lo que uno sabe que va a obtener los resultados, más o menos, sino que cuando uno intenta desde una investigación semiótica, como hiciste vos y como hicieron con todo el equipo con el que trabajás, al cual grandes felicitaciones porque sabemos el esfuerzo que significa una investigación de este tipo, intentar articular distintos técnicas de investigación y por sobre todo, como todos sabemos, técnicas de tipo discursivo con técnicas computacionales que nosotros hemos hecho algunos intentos también y sabemos muy bien la complejidad que esto tiene y por sobre todo el principal problema que uno enfrenta normalmente, ¿no? Que es la construcción del corpus y cómo poder tratar de obtener de esos corpus, una vez que aparecen, resultados que sean significativos, ¿no? Que esto es una cuestión absolutamente central que enfrentamos siempre que nos encontramos en esta situación, ¿no? Así que bueno, primero un gran agradecimiento de parte nuestra que hayan compartido esta investigación, que realmente nos resulta muy interesante y que por otro lado nos ha dejado, yo no la he visto desordenada, que nos ha dejado, yo creo que muchas preguntas, yo tengo muchas, para realizarte, ¿no? Hemos tomado muchas notas aquí y hay muchas cuestiones interesantes. Esto es un elogio, no una corrección. Hicieron un análisis de circulación, porque esa diferencia entre el sitio web y las páginas de Facebook podemos considerarla ya un análisis de circulación y además con resultados muy interesantes, me parece a mí, ¿no? Así que bueno, es un elogio, no es ninguna corrección. Yo tengo algunas preguntas sueltas, las voy tirando y vos enganchate con la que te parezca. Con la que te resulte más cómoda. Una de ellas es, si podrías ampliar después, sé que esta parte es una parte que no es sencilla y vos lo planteaste con mucha claridad y son problemas que nosotros también enfrentamos, ¿no? Algo más sobre la relación entre el corpus de base y el corpus total, cómo ves esa relación o cómo la ven ustedes. Me parece que eso es una cuestión interesante. Después me gustaría saber un poco si nos podés contar algo. Sé que la complejidad es absolutamente lógica porque toda la intervención del conflicto Facebook con Cambridge Analytica, vos lo planteaste muy bien, y es un momento que obviamente tiene que haber sido dificultoso, como lo ustedes presentan ese momento de interregno, podríamos decir, pero igual si tendrías algo para contarnos un poco más sobre la evolución diacrónica, o sea, por el desarrollo diacrónico, de las diferencias que fueron encontrando en el tiempo, me parece que es muy interesante. Me resultó más interesante si podés ampliar algo sobre resultados en relación con los hashtags que aparecen, qué tipo de resultados pudieron obtener en relación con esta cuestión. Y después, por supuesto, me resultó muy interesante las diferencias que vos planteás y que uno como espectador más o menos registra entre el sitio web y también los canales de televisión, ¿no? Porque uno más o menos conoce a los canales de Todo Noticias, por ejemplo, y La Nación, ¿no? Que son canales que resulta casi a la vista, ¿no? Habría que demostrarlo científicamente, ¿no? Pero vos planteabas como una especie de situación en la cual esa palabra política no es tan fuerte, sino que hay como un ablandamiento, ¿cierto? Y por sobre todo una especie de presencia importante de otros géneros, ¿no?
y bueno, y todos sabemos que en particular algunos de estos canales, yo creo que en particular La Nación, ¿no? Se ha convertido en una especie de cámara eco, que funciona como una especie de discurso que gira sobre sí mismo, digamos, desde una posición política muy dura. Y no sé si vos esto coincidís, pero me gustaría conocer tu opinión, al menos, digamos, ¿no? Quizá TN hoy, que siempre ha sido como un canal del Grupo Clarín y de la oposición, etcétera, corporativa, hasta parece más blando, podríamos decir, y más diverso frente a lo que se ha convertido, y que no tiene solución de continuidad, además, porque esos pases son permanentes, lo que es, digamos, la posición política de la nación. Me resultó muy atractivo, y si en algún momento podés tirar algo más, eh, también esto que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con los nuevos géneros, que me parece a mí que ahí este, hay aportes y resultados de investigación muy interesantes. Antes que pregunte Damián, me pregunto si es Nick lo que reproducen, qué tipos de humor aparecen, en, si es que republican, por ejemplo, chistes del sitio web, o si en cambio tienen producciones, esto que llamaban texto propio, ¿no? O algo parecido, si no entendí mal. Bueno, son solo algunas de las preguntas que tengo, como ves son muchas. Podés empezar por donde quieras y abrimos la conversación. Creo que ha sido muy interesante tu intervención, y otra vez felicitaciones a vos y a todo el equipo. Está Cecilia ahí también, a quien la conozco. Hemos tenido contactos también académicos, así que bueno, felicitaciones a ustedes. Gracias, muchas gracias, Mario, y acá tomé nota de todo. Así que yo voy a ir por el orden que vos, así que tengo en el listado, y cualquier, digamos, vos o cualquier otro ahí interlocutor o interlocutora que quiera participar me para en el momento para, digamos, por si quieren que yo agregue algo más específico o que conversemos sobre algo de lo que esté diciendo en el momento. Sobre el corpus, lo primero fue el corpus de base, corpus total. La función que tienen, digamos, básicamente es que sobre uno, o sea, sobre el corpus de base, empezamos a hacer la observación pormenorizada, ¿sí? La observación convencional, y formulamos conjeturas que tratamos de colegir en el corpus total. Es decir, que el corpus total nos permite ver cuál es el grado de generalidad que tienen las hipótesis que hacemos respecto de, o gracias a nuestra observación sobre el corpus de base, nos permite hacer lo que es análisis, específicamente el análisis cualitativo y cuantitativo a través de las herramientas computacionales que utilizan los colegas de ingeniería, se hace directamente sobre el corpus total, ¿sí? Ellos hacen, nosotros trabajamos paralelamente todos en el mismo momento, pero armando subequipos de trabajo, podríamos decir. Por un lado, estamos los colegas del área de ciencias sociales, que hacemos el análisis pormenorizado del corpus de base, y mientras tanto, los compañeros mineros están procesando y haciendo el análisis del corpus total, haciendo un análisis univariante y multivariante estadístico tradicional por un lado, y por el otro lado aplicando algunos métodos más de minería. Trabajan con R y con RStudio. Eso lo hacemos en paralelo. Nosotros hacemos un informe de nuestra observación y ellos hacen otro informe del análisis. O sea que siempre arrancamos con dos informes. Todos leemos todo, o sea, nosotros leemos el informe de ellos no solo tiene razonamientos, sino que tiene visualización de datos, siempre tablas, gráficos, nubes de palabras, depende que estemos analizando, y a su vez nosotros vamos haciéndole preguntas a ese análisis, y tratando de conectar lo que podemos conocer a través de la observación convencional con lo que conocemos a través de ese otro tipo de información que es la que ellos nos proveen. Y a veces se nos ocurren ideas. Yo digo ellos y nosotros, y la verdad que somos todo un grupo, ¿eh? Pero digo, porque no puedo dejar de decir que en realidad tenemos como mentes diferentes.
hemos tratado de incrementar nuestras habilidades de un lado y del otro, y ahora hasta tenemos términos comunes. Al principio nos costaba mucho dialogar, porque los términos, había que estar expresándose respecto de, o sea, era como un metalenguaje constante. Te digo tal, cuando digo discurso, ¿por qué digo discurso? Y otra vez, bueno, digo discurso y no digo contenido. Cuando digo, a todo esto, al principio cuando yo los escuchaba hablar a Ana y José, la verdad es que no entendía nada, tenía que, más despacio, o sea, explícamelo más despacio, porque no, o yo decía, porque esto es significativo, y ellos me decían, no, no es significativo. Pero, ¿por qué no es significativo? Y porque si lo comparamos con tal cosa, entonces, bueno, ¿qué era lo significativo? Ya, solo producir sentido sobre qué es lo significativo, fue todo un tema. Es un trabajo que yo defino como iterativo, ¿sí? Repetitivo, constante, inferencial, donde, ¿por qué digo para mí que es semiodata? Porque la base teórica es la de la semiótica, o sea, nosotros para hacer el análisis nos apoyamos en todo el instrumental conceptual de la semiótica, pero integrando con ese otro modo de ver las cosas, que es la minería, ¿no? ¿Y por qué para mí es fundamental? Porque para mí hay algo que hay que empezar a discutir, es cuál es la envergadura que tienen los corpus si nos armamos convencionalmente, si pensamos analizar discursos plataformizados. O sea, ¿hasta dónde podemos seguir sosteniendo de modo indiscutible? O sea, no digo que no se puede seguir sosteniendo, lo que digo es que no podemos dejar de discutir al menos, de poner un signo de pregunta, de hasta dónde seguimos componiendo los corpus como los componíamos antes. Para mí, eso hace, o eso le pone un signo de interrogación a la validez de nuestras reflexiones. Entonces, el trabajo sobre la configuración del corpus para nosotros es todo un tema sobre el que constantemente reflexionamos. Porque para mí también está en el modo en que graduamos, en el sentido de vamos estableciendo diferentes graduaciones de nuestro punto de vista, ¿no? Y ahí uno puede hacer enlace con un montón de cosas, qué sé yo, con la idea de lectura distante de Moretti, con las tensiones entre alcance y profundidad. Nosotros tratamos todo el tiempo de poder darle alcance a nuestra profundidad y profundidad a nuestro alcance. O sea, eso es un desafío, y a veces logramos más alcance que profundidad, y otras veces más profundidad que alcance. Digamos, depende. Digamos, y lo van a ver, si navegan las publicaciones, van a ver que son todas muy diferentes, algunas tienen mucho más alcance y otras tienen mucha más profundidad, pero tratamos siempre de que no quede relegado completamente lo otro, ¿sí? Si nos vamos a detener, por ejemplo, en las variaciones, digamos, en las variaciones enunciativas del texto al post, no vamos a dejar de reconocer algún aspecto del corpus total, al menos algo vamos a considerar. Y si después repasamos más la cuestión de la frecuencia, por ejemplo, donde en los artículos en donde trabajamos que tenemos vínculos con frecuencia, siempre tratamos de que en algún lugarcito quede la profundidad, al menos que tenga un lugar. Eso sobre el corpus. Con respecto al desarrollo diacrónico, es notorio cómo las cuentas se van adaptando a las transformaciones de la plataforma, a las que son públicas, en el sentido de que se sabe, porque la misma plataforma publica. Nosotros en un momento intentamos seguir, uno de nuestros auxiliares de investigación intentó seguir, vieron que Facebook tiene como una especie de newsroom, donde todo el tiempo publica las modificaciones de su plataforma, las que quiere publicar, por supuesto. En algún momento las seguimos, ya ni recuerdo en qué año, después las perdimos porque eran, o sea, era otros discursos más, o sea, estar todo el tiempo tratando de ver qué se había publicado nuevo, todo en inglés, con lo cual se ralentizaba la lectura, pero es como que se va acoplando bastante las transformaciones en la plataforma con ciertas transformaciones en la performance de las cuentas. Lo vemos, por ejemplo, con el modo en que utilizan ciertos recursos, como los enlaces. Cuando la cuenta promovía los enlaces enterrados, había variety. Cuando la cuenta dejó de promover el enlace enterrado y pedía el enlace Carlink, empiezan a aparecer los enlaces Carlink. Cuando la cuenta promueve los posteos con imágenes, aparecen más imágenes. Cuando la plataforma promueve la presencia de video, aparecen más videos. Y así. O sea, muchas veces se ve cómo la plataforma
es performativa en ese sentido, ¿no? Eso con respecto a lo diacrónico, y después también nosotros vamos viendo como ciertas propiedades que evidentemente tienen repercusiones positivas en el público, terminan siendo apropiadas, digamos, y sostenidas como recurso por los medios, a diferencia de aquellos que no tienen tanta respuesta positiva. Digamos, eso no lo tenemos todavía como publicación, pero sí lo hemos visto. Digamos, en su momento era el me gusteo, por ejemplo, era el me gusteo en el discurso del diario, ¿no? Es decir, el enunciado que pedía un me gusta. Rápidamente veíamos cuáles eran los posteos que habían adquirido más engagement, y eran los que en el texto aparecía un pedido de me gusta. Entonces, bueno, por supuesto, durante mucho tiempo, sobre todo cuando la única reacción posible era me gusta, el discurso en algún momento exigía y interpelaba al destinatario con que le dé me gusta, digamos, cosas así también se podían observar. Con respecto a los hashtags, hay muy pocos, o sea, son poco significativos en términos de cantidad, pero son significativos para ver para qué se utilizan. Y en eso son muy diferentes Clarín y La Nación. Por eso que les decía antes que yo a veces yo recién generalicé como si las dos fuentes hicieran lo mismo, y no es así, ¿no? Si van a las publicaciones van a ver que hay cosas que son propiedad de Clarín y cosas que son más particularidades de La Nación, y cosas que se aparecen en los dos. Con los hashtags, por ejemplo, Clarín lo utiliza mucho más para congregar publicaciones en torno a acontecimientos, como puede ser Ni Una Menos, o el Mundial, imagínense que nosotros estudiamos desde 2010 a 2017, pasaron muchas cosas. Pasaron competencias deportivas, se murió Kirchner, porque está dentro de nuestro corpus, o sea, pasan cosas y esas cosas también hacen que el discurso se modifique, ¿no? Pero bueno, Clarín lo usa más como para, compendiar determinado tipo de acontecimiento. En cambio, La Nación lo usa mucho autorreferencialmente al hashtag. Por ejemplo, para congregar posteos vinculados con diferentes unidades de la misma empresa. Por ejemplo, ahora mucho con todo lo que es La Nación Más, es hashtag La Nación Más. O sea, hay mucho hashtag autorreferencial. Eso Clarín no lo usa de la misma manera. Porque sabemos que el hashtag, bueno, al principio, cuando nosotros empezamos a analizarlo como recurso paratextual, no permitía el enlace. O sea, existía el hashtag y la etiqueta, pero eso no hipervinculaba nada, porque la plataforma no tenía esa funcionalidad. En un momento, que ya no recuerdo cuándo fue, empezó a tener esa funcionalidad, y entonces ahora también funciona como un hipervínculo, ¿no? Y eso también es significativo en términos de circulación de la información. Con respecto a lo de los géneros, que a nosotros es algo que nos interesa muchísimo, por eso trabajamos con los algoritmos, con los de clustering sobre eso, nos pareció desde el primer momento significativo. Cuando empezamos a clasificar los géneros y nos dimos cuenta que había muchos, estos otros, a los que llamamos anuncio, posteo de salud de usuarios, que eran posteos que no tenían, o sea, donde lo informativo no era una función del discurso, es decir, no publicaban ningún tipo de información, sino que estaban vinculados con una estrategia que podríamos definir de homología, es decir, de coincidencia entre las temporalidades experimentadas por el medio y la temporalidad experimentada por la audiencia, ¿no? Por ejemplo, por eso le llamamos anuncio o saludo de posteo a usuarios. Anuncio o posteo de saludo a usuarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Clarín los usaba mucho a la noche. Nosotros, todo lo que es análisis de contenido, tipo temática y ese tipo de cosas, lo compartimentamos también según momento del día. Una de las variables que usamos es el momento del día en que cada cuenta publica cada cosa, porque varía mucho la performance de las cuentas de acuerdo al momento del día. Algo que es también muy interesante ver, por qué se publica política a la mañana y espectáculo a la tarde, digamos, donde vemos que, por ejemplo, la franja de la tarde, lo que se publica coincide mucho con lo que aparece en la tele a la tarde, ¿sí? El espectáculo, el entretenimiento. Porque saben mucho de la audiencia las cuentas, se tiene mucha más información que nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo hay también ahí un reconocimiento de ese espectador sobre el que el medio está obteniendo información.
todo el tiempo, ¿no? Y eso es muy interesante ver cómo varía en el tiempo, eso. Bueno, pero el anuncio o posteo de salud de usuarios, que ese fue el primer género que reconocimos como novedoso, tenía la particularidad de establecer esa homología, esa coincidencia de temporalidades. A la noche Clarín decía, te clavaba todos los días un posteo que decía buenas noches, a veces compartía un videoclip en YouTube, lo cual después dejó de pasar, porque el ciclo informativo se hizo más dinámico, digamos, ahora se publica todo el tiempo, no existe tan buenas noches. Cambio, imagínense que el ecosistema mediático 2010 no tiene nada que ver con el ecosistema mediático del 2017, o sea, hay mucha diferencia. Y eso se nota, digamos, lo cual también, digamos, trae aparejada otra complejidad, ¿no? Porque, por supuesto que es difícil estudiar cualquier medio sin pensarlo sistémicamente, ¿no? O sea, sin pensarlo como una parte de un sistema mayor. Pero uno no puede estudiar el sistema completo, porque si seguimos abarcando, no hay manera de terminar nunca nada. Entonces, pero bueno, aparecen varios rasgos que son más bien de las condiciones de producción que tienen que ver con el sistema más general del ecosistema de medios. Y después, sí, esos otros dos géneros, bueno, lo del humor, ahí no hay nada de novedad, digamos, replican el dibujo, la gráfica de Nick, si por ejemplo la Nación lo que hace es eso, sin ningún agregado verbal más que un hashtag humor, o sea, por lo general es la imagen del dibujo, más lo que llamamos componente elemental del texto del post, hashtag humor, lo único. O sea que ahí no hay más que esa especie de republicación. Sí, en esos otros dos géneros que identificamos como contenido multimedia viral, que en donde no hay ninguna noticia más que ese video que se comparte, por lo general es un posteo con video, por lo general el video es del orden del interés humano, mucho con mascotas, que el mascotismo está presente en el discurso de información también, con mascotas que tienen cualidades humanas, ¿no? El elefante que acarició con su trompa al gatito, que era rescatado por mucho de eso, en donde digamos, el acontecimiento noticiable es el video mismo, que es un acontecimiento atemporal, no es, digamos, ni siquiera entrando con detenimiento puede decirse ni dónde ocurrió ni cuándo, y no es un acontecimiento. No, por eso, el acontecimiento del video, no hay otro acontecimiento más allá de eso, digamos, no es un acontecimiento propiamente dicho, y donde por lo general el texto del post es interpelativo, está en modalidades 4, muchas veces pidiendo como contraparte, ¿no? Una acción efectiva por parte del destinatario que comparta, que comente. ¿Qué harías vos si te pasa esto? Todo ese tipo de interpelaciones, ¿no? Y el listado de recomendaciones, que es el otro, es muy propio no solo del último tiempo en los posteos, sino del discurso del medio en el sitio web. Que de algún modo, no sé cómo decirlo, pero adoptó ciertas estrategias discursivas más propias de lo que serían los magazines femeninos antes, tipo la Cosmopolitan. 10 tips para darte cuenta si tu novio te está por dejar. Entonces, bueno, las 10 ciudades, las 10 ciudades para conocer en Argentina. Bueno, esa estructura, digamos, no solo está en el molde textual del posteo, sino de la nota a la que el posteo enlaza. Y en donde por lo general el medio da recomendaciones. Una lista recomendada de cosas que se te pueden ocurrir. Por lo general vinculadas con noticias blandas, pero a veces también puede haber algo de noticias duras. En un momento hubo mucho clickbaiting, eso estuvo muy controlado por la plataforma y entonces desapareció de la performance, pero sobre todo en 2014, 2015, el título del elemento enlace tenía la estrategia que se suele llamar clickbaiting, que es la que trata de enganchar proponiendo una incógnita. Entonces el título, en vez de decirte qué jugador de River se quedó afuera de la selección, te decía
¿qué jugador de River se quedó fuera de la selección? Para que vos entres y veas cuál era, ¿no? Como respuesta en el enlace hacia el, digamos, que le daba tráfico al sitio web. Eso fue muy regulado por la plataforma. ¿Cómo lo hicieron? Porque empezaron a relegar en el muro aquellos posteos de las fanpages que tenían muy poco tiempo de lectura, es decir, en los que la plataforma comprobaba que el usuario estaba muy poco tiempo. Exacto. Entonces eso empezó a también ser relegado en la performance de los medios, cuando se dieron cuenta que la plataforma relegaba los posteos que tenían esa estrategia enunciativa en el título del elemento enlace, dejaron de utilizarlo, porque si no, digamos, no se visualizaba con la intensidad que ellos hubiesen. La siguen utilizando en el sitio web, con lo cual quizá haya estrategias de lectura diferentes. No, lo que pasa es que ahí no está la plataforma controlando, digamos, ahí es el medio el que regula su propia performance. Por eso digo que es muy interesante ver qué pasa en un lado, ese desplazamiento, ¿no? Y qué pasa en el otro. Y con respecto a lo de los canales, creo que era lo único que me faltaba comentar, te puedo decir muy poco porque yo tengo un problema, y que es que no veo televisión. Es decir, miro el televisor, pero no para ver televisión. Y entonces tengo muy poco para decir. La única vez que tuve que ver televisión fue cuando colaboré con la investigación sobre el delito televisado, con ahí colegas de Buenos Aires, y que me costó mucho, porque no, es una práctica a la que estoy muy desacostumbrada. Sí, tuvimos que ver en la investigación, porque sobre todo en 2017 aparece mucho contenido audiovisual en La Nación, a raíz de cuando se concentran en un mismo espacio físico la redacción del diario papel, del diario online, que ya habían estado integradas, pero se integran con el canal de televisión, ¿no? Una vez que se mudan a Vicente López, o sea, hay ciertas condiciones de producción del discurso informativo que por supuesto impactan en nuestro análisis, porque aparecen en el discurso, ¿no? En eso somos clásicos, vamos del discurso a sus condiciones, y no a la inversa. Y eso lo pudimos ver, digamos, y entonces ahí vemos cómo se empieza a audiovisualizar el discurso de información en La Nación, cómo empieza a incorporarse cada vez más el video en vivo. El video en vivo es una característica del discurso informativo en Facebook de La Nación de 2017, sobre todo. El video en vivo de acontecimientos del orden de lo político nacional, muy interesante, mucha transmisión en vivo. Por ejemplo, recuerdo como un acontecimiento que fue el de la discusión de la reforma pensional, ¿se acuerdan? De 2017. Y se acuerdan todos los efectos que se tuvo en la calle, o sea, las manifestaciones y la represión en la calle durante la discusión previsional, o sea, bueno, todo eso aparece en el discurso de información publicado. Pero la verdad que sobre eso sí no tengo mucho para decir, porque no... pero está muy mal, yo creo que está muy mal que yo diga que no veo televisión, pero no veo televisión. La única televisión que veo es el partido en vivo, los partidos de fútbol. ¿Otras preguntas? Creo que, por favor, los alumnos que querían dejar preguntas, no sé si alguno dejó, pero otros miembros de la cátedra también. Sí, yo sí podía aprovechar el tiempo que nos queda para hacerte unas preguntas. Primero, agradecerte muchísimo, no solo por la exposición, sino por atreverte al trabajo interdisciplinario que sabemos nosotros también por el grupo de investigación que es complejo, y ustedes vienen hace más años y se atrevieron a hacer esta propuesta, que es fascinante cuando uno te escucha hablar. Digamos, no solamente ahora en esta respuesta que diste me dan más ganas de seguir escuchándote, y ya los trabajos que vos un par de artículos me habías mandado, pero escuchar todo junto es otro tipo de efecto, ¿no? Esto que todas las cosas que trajiste acá, y me resultó muy interesante esto último que dijiste en relación a cómo funciona el sistema, ¿no? Esto de que de alguna manera hay una programación de la plataforma que está en diálogo con la programación televisiva. Eso es muy interesante, y me imagino que hay mucho para sacar de ahí. Y quería hacerte un par de preguntas puntuales. Una tiene que ver, vos hablaste de las dificultades de llevar la enunciación, ¿no? Sistematizar la enunciación de manera cuantitativa. Con las ¿Cómo modalidades. claro, ¿no? Las modalidades. ¿Cómo
no entendí muy bien si ya habían renunciado a hacer eso, si de qué manera están trabajando eso, pues es uno de los problemas que me parece mayores en llevar nuestras categorías semióticas a estudios cuanti. Después también te quería preguntar, en esta descripción que hiciste de destinatario individual que predomina, si no se construye en ningún tipo de colectivo de identificación que hayan encontrado así de manera regular, después algo en relación al humor, ¿qué lugar ocupan los memes? Si la plataforma trabaja con memes, no trabaja, porque eso a veces lo hacen en sus portales, esta apropiación de memes, no sé. Eh, y también en relación a los nuevos géneros, como vos venías trabajando ya en sitios web, si esto es algo que encontraste, si encontraron acá en la plataforma o es algo que ya venía sucediendo por fuera de la plataforma, o recién ahora lo ven con estas herramientas. Eh, y por último, ya que trajiste el tema, ¿cuáles son tus hipótesis en relación al discurso de lo público? Que es, vos dijiste que era lo futuro que iban a investigar. ¿Desde qué hipótesis piensan empezar a trabajar a partir de todas estas observaciones que están surgiendo con el trabajo? Gracias por la pregunta. Cometí el error de no anotar, así que si Dale, dale. se me queda algo, no es porque no lo quiera contestar o no quiera conversar al respecto, sino porque me lo olvidé. Así que volvémelo a recordar también, porque no tomé nota. Sí. No sé por qué, no se me ocurrió tomarlo. Con respecto a las modalidades, es algo que por el momento descartamos. Yo soy muy escéptica al respecto, así como soy muy optimista sobre lo que se puede hacer en otros órdenes de la investigación, incluso cuando muchas veces me he encontrado dialogando con colegas del área del análisis del discurso, con los que nunca pude entenderme respecto de por qué me parece que es fértil para el análisis semiótico este tipo de combinación. O sea, yo creo que tengo una mirada muy optimista en general, sobre la combinación, lo fértil de la combinación, pero sobre el análisis de las modalidades soy bastante escéptica, porque al menos no se nos han ocurrido, y yo de verdad creo que no es posible, pero bueno, digamos, pero como hay gente que es mucho más creativa y inventiva, puede pasar, pero de operacionalizar la sensibilidad que requiere el discriminar modalidades. ¿Cómo haces para hacer eso? ¿Por qué? Para automatizar procedimientos de análisis, lo que necesitas es operacionalizar ese procedimiento. Todas las herramientas que tenemos y los análisis de minería que hemos hecho, lo hemos hecho porque pudimos convenir en equipo modos de hacer operativo eso, en el sentido de traducirlo en variables y propiedades, categorías y indicadores. Así de duro. Ya haber hecho eso rompe con lo que se suele hacer en semiótica, porque la semiótica está negada en muchas cosas. Yo no entiendo por qué trasvasar, digamos, ciertos modos de analizar que no tienen por qué excluir, digamos, teniendo el eje en el análisis, no propiamente semiótico, pero combinarlo con otra cosa. Nosotros desde entrada se nos ocurrió trabajar con variables, le llamamos variables, para nosotros se convierten en una columna de una matriz, no está todo ahí, pero ¿qué pasa? La columna modalidades, que es una columna, pero es una columna recontra quali, porque nunca pudimos operacionalizarlo así, de modo tan crudo como con lo demás, está en un conjunto de valores que asume una variable para, por ejemplo, meter un posteo en modalidades 1, modalidades 2, modalidades 3. Eso no se nos ocurrió manera de hacer. ¿Por qué? Porque es muy, no sé cómo decirlo, pero a ustedes les debe pasar, digamos, porque también analizan discursos, que hay algo del orden de que no son competencias necesariamente cognitivas, sino son perceptivas. ¿Cómo hacer primero consciente esa sensibilidad y entrenar un algoritmo para que lo haga? ¿Qué sé yo? O sea, es difícil, porque además, vieron que, y esto es toda una discusión que yo no puedo dar porque no soy la que conoce, pero yo aprendí, digamos, me han intentado enseñar mucho sobre los algoritmos supervisados y no supervisados, y por ejemplo, una vez quisimos hacer, eso hace
como 3 años, quisimos aplicar algoritmos de clasificación, no de clustering, sino, me perdieron de clase, voy a decir cualquier cosa, pero no algoritmos de clustering, otros tipos de algoritmos para clasificar automáticamente temáticas, la variable temática. Queríamos ver si podíamos clasificar temática en el corpus total. No lo pudimos hacer tampoco. O sea, lo hicimos, experimentamos, y no salió. Se clasificaba cualquier cosa. O sea, no, era una clasificación muy espuria. Imagínate, es algo mucho más fácil que temática, porque por temática podés discriminar términos que se te ocurran que pueden estar en un texto que vos pondrías dentro de la clase política. Imagínate si queremos clasificar automáticamente modalidades. No sé, a mí me parece que es como todavía un agujero negro sobre que eso no quiere decir que a futuro, con el avance de la inteligencia artificial y del análisis del lenguaje natural, que hay muy poco en español, y eso es un problema, por eso para mí también es un desafío, de los que estamos en el campo de la semiótica en español, que trabaja con discurso, que trabaja desde el español y analizando discurso en español, que nos deberíamos aunar para hacer algo todo juntos, porque hay muy poco hecho. Si uno, por ejemplo, quisiera usar una herramienta elaborada para analizar discurso en inglés, y eso va a tener un diccionario en inglés, digamos, yo tengo que hacer todo un diccionario aparte en español para hacerla funcionar. O sea, porque las veces que se nos ha ocurrido usar otras herramientas, por ejemplo, nosotros tratamos de establecer contacto con unos colegas que son canadienses, que están haciendo algo que se llaman data driving, o sea, semiótica basada en datos, le llaman ellos. Y trabajan con algunos software, pero que nosotros no podemos aplicar porque deberíamos primero traducir, no, digamos, no solamente revisar los algoritmos, sino traducir los diccionarios. Entonces, todo un laburo que, digamos, y a todo esto lo hacemos perdón lo que voy a decir, pero en el culo del mundo, donde todo es a pulmón, donde, por ejemplo, los ingenieros, y este es un problema grave, que no tiene que ver con la semiótica, pero que tiene que ver con nuestra integración, los ingenieros están trabajando para afuera todo el tiempo, porque nosotros hace poco nos reunimos acá en el CCT Rosario, de CONICET, con la dirección del Instituto de Física, digamos, que congrega a los matemáticos y físicos que se dedican acá a hacer minería, aplicada no a semiótica, por supuesto, sino a cuestiones del agro, ciencias de la tierra, algo de salud. Se les van los ingenieros, porque los ingenieros, aunque no se vayan de acá, se quedan acá para trabajar para afuera. Renuncian a las becas, renuncian a la carrera de investigación, renuncian a ser personal técnico de apoyo, renuncian a todo porque no se puede vivir con lo que se les puede pagar para hacer investigación. Entonces, en ese contexto, yo no creo que estemos cerca de poder automatizar parte del análisis vinculado con las modalidades. Me parece a mí. Eso con respecto de las modalidades. Con respecto a lo sistémico, sí, eso para mí me parece re interesante y me gustaría tener mucho más información sistematizada de lo que va pidiendo la plataforma, de cómo se va transformando la plataforma y cómo a medida que se transforma la plataforma, que es una gran caja negra, todos lo sabemos que es una gran caja negra, cómo se va transformando todo lo que está publicado en la plataforma. Eso a mí me parece re interesante. Lo que pasa es que es muy difícil de seguir. Es todo tanto que es muy difícil de seguir también. Porque aparte la investigación está súper atomizada en las ciencias sociales. Somos muchos investigadores con muchas investigaciones, y eso también me parece poco sustentable. Y es un gesto que no sé por qué tenemos en las ciencias sociales que en otros ámbitos del conocimiento no se comportan de la misma manera. Hay muchos más investigadores por cada investigación. Nosotros no, nos tendemos a atomizar. Andá a saber por qué, qué sé yo. Y eso nos juega en contra, claramente nos juega en contra. Yo por eso trato de compartir siempre tan descarnadamente todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y los errores que cometemos en el medio, porque a mí me parece que es lo que hay que hacer. Si no, no... Y los datos. Yo lo que sí no logré todavía es que mis compañeros mineros puedan subir todos los datos. Ahora CONICET tiene un repositorio de datos que se llama CONICET Datos. Nosotros vamos a subir todas las herramientas. Las herramientas están en un repositorio de UTN. Pero vamos a subir los datos crudos y los datos procesados. Porque los datos no son nada, digamos, nosotros lo que necesitamos son interpretación de esos datos, digamos. O sea, y hay gente que cuida los datos, como yo les cuento una incidencia, sin decir el nombre, por supuesto. Cuando nosotros
nos encontramos con que necesitamos el corpus de segundo periodo, 2016-2017, y que sucedió Cambridge Analytica, nos dormimos y sucedió este quilombo, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Yo sabía quiénes tenían ese corpus. Había otro equipo de investigación en Argentina que tenía el corpus que yo necesitaba para hacer mi investigación. Y ese equipo no hace análisis del discurso, o sea, no se dedica a hacer semiótica de esos datos. Hace otra cosa. Lo primero que hice fue pedirlos. ¿Me pasás estos datos? Nunca me dijeron que no. Siempre me dijeron sí. Hasta el día de hoy los estoy esperando. Lo cual es una estupidez. Lo que no te dijeron fue cuándo. Claro, no me dijeron cuando las vacas huelen, falta. Cuando tengas un algoritmo que clasifique modalia. ¿Sabes? O sea, hasta que en un momento dejé de esperar, y bueno, por suerte, nuestros colegas mineros hicieron esa herramienta de buscar posteo en Facebook, con el cual recolectamos los. Entonces yo los voy a subir, porque a mí qué me importan los datos. O sea, los datos son una construcción, por supuesto, es toda una discusión, ¿no? Los datos son una construcción y el análisis de los resultados se realiza, la realiza el equipo de investigación, ¿qué importa? No, o sea, eso de andar escamoteando los datos me parece una estupidez, y el corpus también, o sea, no sé, me fui por las ramas, perdón, pero me faltó responder un montón de las cosas que dijiste, Damián. Tirame alguna de las que... No, después te preguntaba por los géneros, que me interesó mucho, también es otro tema interesantísimo, que quería ver si vos lo habías encontrado eso también en la web, o es algo que pudieron hallar ahora, y cómo lo ves para lo que pasó en el pasado. Mira, no, yo no lo vi en la web, ni cuando estuve trabajando para mi tesis de doctorado hace ya más de 10 años, ni ahora que seguimos mirando la web cada vez que analizamos los posteos y su contraparte en la web. Lo único que sí ha tenido un efecto que se ha manifestado materialmente en la web ha sido el formato lista. El formato lista sí aparece también en el discurso del medio del sitio web. Pero el resto, el de anuncio o posteo de salud de usuario y el contenido, lo que les llamamos contenido multimedia viral, como posibles nuevas clases o moldes de previsibilidad, ¿no? Del intercambio discursivo, eso para mí aparece solo en Facebook. El de formato lista, sí. El listado de recomendaciones para mí es algo que aparece un montón, sobre todo en ciertas secciones del diario web que no son las tradicionales, ¿no? O sea, no solo en sociedad mucho y en espectáculos, sino en otras secciones más minúsculas, pero están vinculadas con el ámbito, con las recetas, bueno, esto de que se usa mucho, ¿no? Lo culinario, lo que se llama estilo de vida, ¿no? Todo lo vinculado con el estilo de vida, y con otras unidades informativas del medio que no es el diario propiamente hablando. Porque si uno ingresa al portal, por ejemplo, de La Nación o de Clarín, vas a ver que además del diario propiamente dicho, hay, digamos, como un cúmulo de otras unidades de negocio que son como colaterales, ¿no? Pero que están todas mezcladas, revistas femeninas, o revistas del deporte, o revistas del espectáculo, y en esas secciones, digamos, aparece mucho este molde textual que es el del listado de recomendaciones. Que para mí no tiene nada de nuevo, porque para mí también sería, porque un problema que tenemos nosotros es que cada hilo que sacamos del ovillo, tenemos toda una discusión de hasta dónde vamos con ese hilo. Porque si no, o sea, a mí que me encantan los hilos, o sea, yo iría a fondo, que no terminaría nunca más. Porque es muy interesante ver hasta dónde. Hacemos la genealogía, la lista como protogénero, diría, ¿no? Verón. La lista como protogénero escriturario, la lista no existía con el discurso oral. O sea, hay toda una genealogía que podemos hacer de la lista. ¿Cómo aparece la lista en el discurso de información? Bueno, y ahí podemos ir a las revistas femeninas, digamos, algún tipo de semanario, cómo eso se va transformando, hasta aparecer en el discurso de información de un medio publicado en Facebook. ¿Qué sé yo? Eso. Es como muy interesante, pero toda una vida. Ahora, por ejemplo, tenemos una tesista de grado que está analizando los recursos expresivos. Todo lo que es el componente prosódico del discurso informativo, que es muy propio de Facebook. Por ejemplo, el empleo de los emojis como recurso paralingüístico
que no aparece ni siquiera hoy en el discurso de información en el sitio web, o sea, ese es un rasgo de la plataformización del discurso de información, en el que se manifiesta materialmente un rasgo prosódico, que no está presente en el discurso en el sitio web. O sea, eso es muy interesante para analizar qué pasa, cómo enuncian los diarios en las redes, ¿no? Y cuál es, y ahí está la última pregunta que vos me hiciste sobre cuáles son las consecuencias, que por eso nos está interesando esto, bueno, ¿qué consecuencias tiene? Digo, si la prensa, pensemos, hagamos un poco de repaso bibliográfico, digamos, el lugar que ha ocupado la prensa, por ahí atraso con lo que voy a decir, ¿no? Pero en planteos como el de Habermas, en la historia de la publicidad, ¿no? De la constitución de lo público, y la prensa en la constitución de ciudadanos raciocinantes, ¿no? Que participan luego, participan en el sentido más democrático del término, ¿no? Del espacio público más tradicional. ¿Y qué lugar tiene la prensa hoy? Si el discurso de la información se ve transformado, si el destinatario, hay muy poca construcción de colectivos de identificación, muy poco. El destinatario generalmente está individualizado a través de la enunciación. Entonces, si en un momento, yo pienso, Verón trabajó un montón esto, o sea, tampoco estoy innovando, que si en un momento el sistema político era el lugar en donde se establecía la relación entre el individuo y el colectivo social, lo dejó de ser hace muchos años, con el pasaje, ¿no? De la sociedad mediática a la sociedad mediatizada, cuando los medios asumieron ese lugar, y los medios ya no lo asumen, o la prensa ya no lo asume, ¿dónde se construyen colectivos hoy? Digamos, ¿y qué va a pasar con esa vinculación entre las identidades individuales y las identidades colectivas, tan necesarias para la sustentabilidad de las sociedades democráticas? O sea, para mí eso es un problema, pero un problema ni siquiera académico, es un problema político y un problema social terrible. O sea, por eso nosotros no vamos a poder dar una respuesta cabal a ese problema, por supuesto, pero sí ver cómo a nivel discursivo funciona eso. Al menos en algunos tipos de discursos, sobre lo que nosotros decimos lo público común, como el discurso de la prensa en Facebook, o el discurso político en Twitter, y qué pasa cuando intervienen las plataformas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Estamos ya excediéndonos de tiempo. Y no han participado hoy mucho los alumnos, pero han estado todos ahí desde el principio, así que bueno, quiere decir también que hemos cumplido otro objetivo, que es mantener el diálogo y el interés, por supuesto, en esta conversación tan interesante que hemos tenido con vos. Y Natalia, bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, quedamos en contacto para otra oportunidad. Quedan varios temas para charlar, por sobre todo este último que trataste, de dónde se construyen o cómo se construyen esos colectivos. Y bueno, ha sido muy interesante la exposición y creo que lo mejor es que sigan adelante con estos intentos de articulación tan complejos, que entiendo son necesarios y fundamentales para la perspectiva, ¿no? Así que bueno, nos empezamos a despedir y quedamos contacto para otra vez. Dale, no, muchas gracias, y espero que sostengamos el intercambio, y no desmotivar, porque lo que sí no quiero es que esta cosa así como de que es todo muy complejo y muy difícil y tiene tantos escollos, que no desincentive. A mí me parece fantástico que ustedes tengan una materia que se llama semiótica de redes, porque no, hay que incentivar, no desincentivar, así que espero no haber desincentivado. Para nada, al contrario. Gracias por el... Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y a todas.